Hola. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Soy Tomás González, médico segundo año de residente de cardiología y junto con Nayara vamos a presentar este caso. Es denominado cuando la fiebre es la punta del iceberg. Por acá. Y lo vemos por acá. Bien. El paciente es un paciente masculino de 61 años de edad, con factores de riesgo cardiovascular positivos, edad, sexo, hipertensión, tabaquismo, 30 years y obesidad. Como antecedentes, el paciente presenta miocardiopatía dilatada, no isquémica necrótica, con una fe levemente reducida, en la cual se diagnosticó recientemente en mi internación pasada. Bueno, estuve internado en otra institución por una neumonía e una insuficiencia cardíaca con tratamiento antibiótico completo. En dicha internación se realizó una cinecoreografía en la cual no evidenciaron lesiones geográficamente significativas. Como medicación, el paciente venía recibiendo bisoprolol 2,5 miligramos cada 12 horas y valsartán 80 miligramos día. El paciente venía refiriendo durante el mes de febrero fiebre, edemas en miembros inferiores, disnea, por lo que consulta a esta institución. A su ingreso por externa, presentaba un orbital de 135-75, una frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 30, afebril, saturando 90% a 0,21. Al examen físico, presentaba ortopnea, ingurgitación yugular no evaluable por la contextura física del paciente, con edemas en miembros inferiores, infrapatelar 2/6. A la ocultación cardíaca, presentaba soplo protodiastólico en foco aórtico 3/6 y soplo holosistólico en foco mitral 3/6. Los pulsos estaban presentes, amplios y bruscos. Al examen respiratorio presentaba buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire, con crepitantes bilaterales atacan por medio. Se solicitó una tomografía de tórax simple, en la cual se evidenciaba un derrame pleural bilateral con infiltrados en ambos campos difusos, en ambos campos pulmonares. Debido a esto, se interna en clínica médica con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y una neumonía adquirida a la comunidad. Se solicitó un laboratorio de ingreso, a la cual evidenciaba una leve leucocitosis de 13.900, la función renal levemente alterada con urea de 100, creatinina 1,42, ionograma dentro de los valores normales y un BNP aumentado de 5.147. Un electrocardiograma a su ingreso, la cual evidenciaba un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, con un eje desviado hacia la izquierda, a menos 45 grados, con un trastorno inespecífico de la conducción. Durante su internación en clínica médica se tomaron múltiples hemocultivos, en los cuales tuvieron como rescate un estafilococo epidemitis multisensible, tomando jerarquización de dicho microorganismo. Se solicitó un ecocardiograma Doppler, en la cual evidenciaba una hipoquinesia inferolateral y apex con presencia de alta densidad de trabécula en apex, con dilatación en la aurícula izquierda y un flujo grave mitral monofásico. Debido a esto último, se solicitó un Holter, el cual presentó un ritmo sinusal que alterna con fibrilación auricular, con extracístoles ventriculares frecuentes y extracístoles supraventriculares, con taquicardia supraventricular hasta 15 latidos. Desde lo hemodinámico, el paciente evoluciona con signo de insuficiencia cardíaca, recibiendo diuréticos endovenosos. Desde lo infectológico tuvo a febril con hemocultivos rescate estafilococcus con tratamiento antibiótico con cefalotina 2 gramos cada 8 horas. Posteriormente, el paciente evoluciona tórpidamente con mayores signos de insuficiencia cardíaca, con regular mecánica ventilatoria, con requerimiento de oxígeno, por lo que se interna en unidad coronaria para mayor control hemodinámico. A su ingreso a unidad coronaria se solicita un laboratorio, en lo cual es evidencia una leve anemia con un hematocrito de 36%, una hemoglobina de 10,7. La función renal seguía aumentada con urea de 47 y creatinina 1,36. Y se solicitaron un rescate de fase aguda, en la cual es evidencia una PCR 1,74 y una eritro de 60.
debido a la presencia de hemocultivo persistentemente positivo para Staphylococcus epidermidis, se sugiere solicitar un ecocardiograma transesofágico, en la cual, como podemos observar, en este ecocardiograma apical, cuatro cámaras, se puede observar la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, aurícula derecha. Se puede observar sobre la valva anterior de la válvula mitral dos imágenes ovoides, tanto del lado auricular como del lado ventricular. En esta otra imagen se puede observar como una imagen móvil, ovoide, móvil en ambas cámaras, tanto auricular como ventricular, correspondiente a una vegetación. En esta otra imagen, en este caso, una imagen apical, tres cámaras, se puede observar la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho, el tracto de salida del VI y la aorta. Se puede observar sobre la válvula coronariana izquierda de la válvula aórtica una imagen móvil correspondiente a la vegetación, y sobre la válvula anterior de la válvula mitral la misma imagen que observamos en la diapositiva anterior a la vegetación. Al realizar Doppler de dicha imagen, se puede observar un gran flujo que va desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, correspondiente a la insuficiencia valvular presentaba el paciente. Si lo tenemos un segundo. También se puede observar sobre la válvula anterior de la válvula mitral un gran jet, consecuencia de una perforación que se generó sobre la válvula mitral, producido por la vegetación, a consecuencia de la vegetación. Esto generaba un gran gradiente, una gran insuficiencia sobre la aurícula izquierda. También, debido a la presencia de presencia de trabéculas sobre el ecocardiograma torácico, se solicitó una cardioresonancia con gadolinio, en la cual podemos observar, en este caso, una imagen, cuatro cámaras, una imagen hipointensa sobre la válvula mitral correspondiente a la vegetación. En esta otra imagen, en este caso, en este caso, una imagen, tres cámaras, la podemos meter en la aurícula izquierda, la aorta, ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Podemos observar una imagen hipointensa sobre la válvula mitral correspondiente a la vegetación, una imagen móvil correspondiente a la vegetación. También se puede observar un gran flujo que va de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, a consecuencia de la insuficiencia valvular severa. También, en dicho estudio, se pudo descartar el diagnóstico de miocardiopatía no compactada, por la gran presencia de trabéculas que se veía. Posteriormente, evoluciona en unidad coronaria del hemodinámico, sin requerimiento de drogas sinotrópicas o vasoactivas, con empeoramiento de los signos de insuficiencia cardíaca. De lo infectológico a febril se solicitaron unos nuevos hemocultivos el 16 de marzo, de los cuales cerraron negativos. Como tratamiento, estuvo recibiendo diuréticos de asa endovenosa en bomba de infusión continua a dosis máxima, con anticoagulación con heparina bajo peso molecular, por la presencia de la fibrilación auricular que se inició durante Holter, y el tratamiento antibiótico con cefalotina 2 gramos cada 4 horas, ajustada a sensibilidad microbiológica. Debido a tratarse a una endocarditis infecciosa valvular severa refractaria al tratamiento médico, se decide realizar un tratamiento quirúrgico. Se determina Euroscore para iniciar el riesgo de mortalidad quirúrgica, en lo cual fue 1.76, es decir, bajo. Posteriormente, se realizó la cirugía finalmente en la
El 9 de abril se realiza la cirugía, en la cual se realizó un reemplazo de válvula aórtica con prótesis mecánica número 25, más plástica la mitral, con tiempo de circulación extracorpórea de 115 minutos y tiempo de clampeo aórtico de 80 minutos, complicándose posteriormente unidad coronaria con un shock mixto, cardiogénico vasopléjico, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, sin decompensación hemodinámica, insuficiencia renal aguda, con requerimiento de diálisis durante 14 días, con un shock séptico a foco endovascular, con rescate en los hemocultivos de MBL y Klebsiella B en la punta de la vía central y punta del Q, cumpliendo tratamiento antibiótico con daptomicina stronam y ceftazidima avibactam durante 7 días. Cabe destacar que también se realizó la muestra quirúrgica, la cual resultó negativa. Finalmente, se realizó un nuevo ecocardiograma control postquirúrgico, en la cual se evidenció el ventrículo izquierdo una hipoquinesia global con deterioro leve a moderado de la función ventricular. La válvula aórtica con la prótesis mecánica no muy certa y no funcionante, y la válvula mitral no funcionante. Actualmente, el paciente se encuentra internado en unidad coronaria sin requerimiento de drogas sinotrópicas o vasoactivas, sin signo de insuficiencia cardíaca, recibiendo furosemida 40 miligramos vía oral una vez por día. Se encuentra realizando rehabilitación kinésico-motora y respiratoria a la espera de derivación en tercer nivel. Ahora vamos a pasar a Nay, que va a hacer la revisión del caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al caso clínico? Respecto a la clínica, algún estudio complementario que ustedes pudieran haber solicitado. En el ecocardiograma, en el primero que se realizó en clínica, que era el transtorácico, no se evidenció, no se pudo ver. El paciente, digamos, es un paciente obeso también, era bastante complejo, no se pudo evaluar de la mejor manera la presencia de vegetación, tampoco si tenía alguna insuficiencia, no. Y justamente con la evolución clínica que tenía esta insuficiencia cardíaca tan refractaria y los diuréticos endovenosos ya en clínica, y bueno, con la alta sospecha justamente por los rescates bacteriológicos, se le decidió hacer el ET y bueno, y posteriormente la resonancia también. La resonancia no fue, digamos, indicación per se por la endocarditis infecciosa, sino fue más en contexto del trabeculado que ya mencionó mi compañero, debido a que el paciente tenía un antecedente de una miocardiopatía no afiliada y justamente para poder determinar si era ese el origen o no. Bien, otra consulta que tengan. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo previo a la internación tenía fiebre? El paciente acá ingresó nuevamente el 27 de febrero y había sido externado la semana anterior. No recuerdo si fueron 2 semanas previas antes que había tenido el cuadro, que fue en otra institución, no fue acá, la primera internación. Sí, Claro, en realidad la clínica principal había sido fiebre y disnea. Ese fue el motivo principal por el cual ingresó a la otra institución. En la otra institución no tenía un trazo esofágico, se lo trató como una neumonía porque tenía justamente una imagen compatible en la tomografía que impresionaba eso. Además, evolucionó favorablemente, de hecho se lo pudo llegar a externar. Y también, según la epicrisis, esto no tenemos imágenes de la otra internación, pero tenemos la epicrisis que justamente mencionaba que le habían hecho un ecocardiograma transtorácico y tenía valvulopatía, una insuficiencia aórtica, pero leve. No era ni moderada ni severa como justamente pasó en este caso, tal cual. Y que es una de las características que tiene, puede hacer esto en periodos prolongados, justamente porque es un agudo, Claro. de daño valvular extenso, Claro. lentamente lo va haciendo en el mismo mes el paciente de una clínica internacional, compatible con sepsis, incendio infectológico, No. lentamente le está haciendo como Fue bastante... pero finalmente, eso que lo más probable es que yo tenía una neumonía y en la otra institución y acá. Y la propuesta de una institución que teníamos en el servicio, creo que es importante recordar que el diagnóstico de neumonía no es por imagen. Que ninguna tomografía puede hacer diagnóstico de neumonía. La tomografía hace diagnóstico de infiltrado, alveolar, por lo tanto, programa el diagnóstico de neumonía clínica.
Ujú. y después miramos, pues, tenía lugares. Seguramente, tal cual. De hecho, los datos no ponían, pero tenía ya los truenos con días, el metabolismo negativo. Claro, claro, claro. No era Sí, después el diagnóstico de ingreso a clínica, pero después obviamente se volvió a rever y se le volvió a ajustar la medicación como corresponde. Sí, sí, sí. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Y el válvula mitral qué pasa? ¿Cómo evoluciona eso? Bien, lo que el paciente tenía era una vegetación en la válvula aórtica, que era lo que mencionaba ya mi compañero, y en la válvula mitral era una perforación. Se sospechaba porque en las imágenes no se podía ver bien si había una vegetación o no, porque por momentos se veía como algo móvil. La realidad es que cuando se hizo la exploración quirúrgica, se vio que la válvula estaba perforada, que por eso ameritaba realizar una plástica y no continuar con un recambio, un reemplazo de válvula mitral. De hecho, el pedido quirúrgico fue un reemplazo bivalvular y al final se terminó procediendo a solamente hacer el reemplazo aórtico y la plástica mitral. Sí, sí. ¿Otra consulta que tengan? Bien. Bueno, procedemos entonces a la revisión bibliográfica de lo que es la endocardititis infecciosa. Nos basamos justamente en la guía publicada el año pasado por la Sociedad Europea de Cardiología. Como bien sabemos, si bien mencionamos, esta es una patología que sigue teniendo gran relevancia en la salud pública, que tiene una incidencia de mortalidad intrahospitalaria que oscila entre el 15 y el 30%, y a su vez sigue siendo frecuente en cuanto a la presencia de 13.8 casos por cada 100.000 individuos por año. En Argentina, según el registro argentino de endocardititis infecciosa, la tasa de mortalidad oscila en alrededor del 25%. En cuanto a la fisiopatología, justamente de la endocardititis infecciosa, bueno, recordar que se necesita de un... que se necesita de un sustrato, ¿sí? Un tejido predisponente a la colonización de patógenos. También de una respuesta inmunitaria del paciente, cómo responde a esta colonización, y de bacterias que sean compatibles con la endocardititis infecciosa, tales como el Streptococcus, el Staphylococcus aureus, Enterococos o grupo ASEC. El ingreso de patógenos se suele dar por infecciones de piel, por infecciones de la cavidad oral, del tubo gastrointestinal, del sistema genitourinario, también por inoculación directa en punciones. Esto quizás es más habitual en países como Estados Unidos, Europa, en los cuales hay una gran incidencia, una incidencia un poco mayor que acá, de personas con adicción a las drogas endovenosas, así que en ese contexto quizás es un poco más frecuente. Y también puede ingresar el patógeno por medio de procedimientos invasivos en contexto de la atención médica. Bien, hablando de las poblaciones de riesgo, justamente tenemos personas que presentan un riesgo elevado a padecer endocardititis infecciosa, aquellas que ya hayan presentado una endocarditis previa, aquellas que tengan un implante quirúrgico o vía percutánea de válvulas protésicas, que también tengan dispositivos de cierre de comunicación interventricular, de cierre de orejuela izquierda, de cierre de orejuela de aurícula izquierda. A lo que vamos es, o injertos vasculares, por ejemplo, es decir, materiales externos al paciente, pero en estos casos particulares el riesgo elevado se da durante los primeros 6 meses posteriores al implante, no es, persistente, permanente. Bien, otra población que presenta un riesgo elevado de padecer endocardititis infecciosa son aquellos pacientes que tengan una cardiopatía congénita, sobre todo cianótica, que no hayan sido tratadas, y en caso de que sí hayan sido tratados, que hayan sometido a cirugía, aquellos que tengan material protésico o conductos valvulares. Y otra población de riesgo también son aquellos pacientes que presenten un dispositivo de apoyo ventricular. Bien, en estos casos, en los pacientes que tengan un riesgo elevado de endocardititis infecciosa, justamente la profilaxis antibiótica está indicada siempre y cuando el paciente tenga que realizarse un procedimiento en la vía bucal, ¿sí? Un procedimiento odontógeno, y en casos de que se tenga que manipular el sistema gastrointestinal o cutáneo, o respiratorio o genitourinario, se puede considerar, no tiene una indicación estricta de profilaxis antibiótica, pero se puede considerar dependiendo de cada paciente y de cada característica del paciente. Esto siempre lo decide el médico tratante. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, suelen darse, bueno, o penicilinas, o cefalosporinas, o macrólidos, dependiendo de si el paciente es alérgico o no a la penicilina. Las poblaciones que presentan un riesgo intermedio de padecer endocardititis infecciosa son aquellas que tengan, justamente fiebre reumática,
que haya generado un compromiso cardíaco, una valvulopatía degenerativa que no sea reumática, anomalías valvulares congénitas como la válvula aórtica bicúspide, por ejemplo, aquellos que tengan dispositivos cardíacos implantables y aquellos que tengan una miocardiopatía hipertrófica. Esta población se considera de riesgo intermedio y en estos pacientes no está indicada de manera estricta la profilaxis antibiótica, pero bueno, nuevamente se debe considerar en cada caso, dependiendo del paciente y dependiendo del contexto y del procedimiento a realizar. Bueno, la guía también nos menciona un poco respecto a la prevención de la endocarditis en contexto de procedimientos cardíacos. Lo que solemos hacer habitualmente justamente es un cribado preoperatorio, para la detección del Staphylococcus aureus nasal. Se hace un hisopado, ¿sí?, para detectar la presencia, la colonización del paciente con esta bacteria, y particularmente es importante porque esta bacteria se asoció en diversos estudios a una mayor mortalidad, así que en caso de que infecte al paciente, así que es importante realizar el cribado pre-cirugía o pre-implante valvular vía percutáneo. También en caso de que el paciente vaya a realizarse el implante de un dispositivo cardíaco o una cirugía de reemplazo valvular o vía transcatéter, la profilaxis antibiótica está estrictamente indicada con un alto nivel de evidencia. Y bueno, también menciona la necesidad de eliminar justamente fuentes potenciales de sepsis previos a cualquier procedimiento, previos a la cirugía, sobre todo en contexto de origen dental. Es por eso que se pide una evaluación odontológica antes del procedimiento. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos criterios mayores y criterios menores, los que yo creo que ya ampliamente son conocidos. Entre los criterios mayores hablamos de los hemocultivos que son positivos para la endocarditis infecciosa, positivos para un rescate bacteriológico de microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa, tales como los Streptococcus, Staphylococcus, Enterococos, el grupo Asplex que ya mencioné previamente. Y la guía también nos menciona nuevamente las pruebas de imágenes y que sean positivas para endocarditis infecciosa, es decir, aquellas que presenten vegetaciones, fístulas, abscesos en el paciente. Lo que sí también se menciona es que habitualmente se piden ecocardiogramas transtorácicos. Esto está indicado, tiene que hacerse. Sin embargo, hay un gran porcentaje en los cuales suelen dar negativos, que justamente es lo que nos sucedió con este paciente, que quizás no se veía la vegetación en un transtorácico, y en esos casos se indica realizar un ecocardiograma transesofágico, y en caso de que el ecocardiograma transesofágico tampoco sea concluyente, justamente la indicación sería continuar con una tomografía cardíaca o con un PET o un SPECT, que no sé si ustedes han estado en otro tenido previo, pero ha pasado otro paciente que se le hizo el diagnóstico de endocarditis infecciosa en contexto justamente de la solicitud de un PET. Bien, lo que hace esta guía justamente es mencionar esto con un mayor nivel de evidencia que en la guía pasada. Y sobre todo en pacientes que tengan válvulas protésicas tienen una mayor indicación. Bueno, justamente en presencia de válvulas protésicas y de dispositivos implantables, se sugiere, si es que la ecocardiografía no es concluyente, continuar con la solicitud de un PED o de un SPECT. Y en cuanto a los criterios menores, son múltiples. Hablamos ya de fiebre, de complicaciones sépticas, de embolizaciones, glomerulonefritis, los nódulos de Osler, o rescates bacteriológicos, por ejemplo, con microorganismos que no sean tan compatibles con la endocarditis infecciosa, pero que haya todavía una bacteriemia persistente en el paciente. Se habla de endocarditis definitiva cuando cuando existen 2 criterios mayores, o cuando hay un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Esto no cambió en ambas guías, sigue siendo igual. Una vez realizado el diagnóstico de la patología, se procede justamente al inicio inmediato del antibiótico. Las primeras 2 semanas son la fase crítica. El tratamiento debe ser endovenoso, intrahospitalario. Si es que tuviera el paciente indicación de continuar con una cirugía cardíaca, se tiene que hacer en este lapso de tiempo. Habitualmente, si es que el paciente tuviera esta patología asociada a dispositivos cardíacos, como marcapasos, por ejemplo, se tiene que proceder a la extracción de estos dispositivos. Y si tuviera abscesos en otras regiones, también tendrá que procederse al drenaje de los abscesos.
Si el paciente continúa con un cuadro complicado, el tratamiento endovenoso está indicado hasta las 4 o 6 semanas, dependiendo de cómo evolucione, y siempre dependiendo obviamente de manera conjunta, esto se habla con otros servicios. Y en caso de que el paciente evolucione favorablemente, se puede ya trasladar a una antibiótico-terapia endovenosa, quizás ambulatoria, o rotar a un antibiótico oral. Previo a esto, se tiene que realizar un ecocardiograma transesofágico antes de cambiar el tratamiento para ver si hay algún tipo de complicación y descartarla, justamente. Y como bien menciona la guía, desde el día 10 tras el inicio del tratamiento y o 7 días después de la cirugía, si es que se realizó, se puede considerar lo que acabo de mencionar, el antibiótico endovenoso vía ambulatoria o antibióticos orales, todo dependiendo de la evolución del paciente. Bien. Lo que la guía refuerza con un mayor nivel de evidencia es la necesidad de generar un equipo multidisciplinario, tanto cardiólogos como cirujanos cardiovasculares, como infectólogos, como clínicos también, para abordar esta patología que no es solamente cardíaca, como ya sabemos, es multidisciplinaria. Y en este contexto, determinar si es que el paciente presenta complicaciones, se debe continuar con complicaciones que requieran una cirugía cardíaca, se debe continuar con la misma, que puede ser de emergencia, de urgencia o electiva. En el caso de que sea de emergencia, se suele realizar en las primeras 24 horas. En el caso de que sea de urgencia, la cirugía se realiza en los primeros 5 días aproximadamente, entre 3 y 5 días. Y en caso de que tenga indicación quirúrgica, pero el paciente se mantenga estable y pueda, digamos, posponerse dicha cirugía, ya sería más electiva. Si el paciente evoluciona favorablemente, nuevamente reitero, puede externarse y finalizar el tratamiento antibiótico en las semanas posteriores. En cuanto a la indicación, a las indicaciones de cirugía, las principales son justamente un cuadro de insuficiencia cardíaca, una infección no controlada y el riesgo alto de embolización sistémica o ya la embolia sucedida. En el caso de la insuficiencia cardíaca, es la principal indicación de cirugía de urgencia, tiene una prevalencia muy variable. La clínica, como ya mencionaba mi compañero, también es variable, puede presentar signos leves de sobrecarga como un shock cardiogénico. En estos casos en los que justamente se presente como shock cardiogénico, como un edema agudo de pulmón que sea refractario a tratamiento, la indicación quirúrgica es de emergencia, es en las primeras 24 horas. Y en cuanto a los factores asociados, nos habla la guía de justamente una edad más avanzada, la afectación de la válvula aórtica, comorbilidades asociadas, o rotura o perforación de valvas o de cuerdas tendinosas, que justamente es otro de los cuadros que presenta nuestro paciente. Bien, si el paciente presenta signos leves de sobrecarga, pero que esté refractario a tratamiento y comprenda una mala tolerancia hemodinámica, la cirugía sería más de urgencia en el lapso de 5 días, y si no, bueno, podría postergarse a una cirugía electiva después de los 5 días. En el caso de la infección no controlada, hablamos de pacientes que presenten signos de infección local, como abscesos, como fístulas, también se puede manifestar como bloqueos auriculoventriculares nuevos, justamente por compromiso local, pese al tratamiento antibiótico iniciado, infección persistente o sepsis persistente o shock séptico también, pese al tratamiento antibiótico. Esto se manifiesta como fiebre persistente, como hemocultivos, y se ven obviamente parámetros de laboratorio compatibles con la sepsis. Y en el caso de pacientes que presenten infecciones por microorganismos resistentes o muy virulentos, también dependiendo del estado hemodinámico del paciente, la cirugía estaría indicada. En todos estos casos sería cirugía de urgencia, siempre y cuando se comprometa el estado hemodinámico del paciente, obviamente. Esto se va evaluando día tras día y de manera interdisciplinaria. Bien. En cuanto al riesgo alto de embolia o la embolia ya establecida, esto afecta entre un 20 y un 50% de los pacientes. Las localizaciones más frecuentes suelen ser de cerebro y de vaso, en el caso de que las válvulas afectadas sean de las cavidades izquierdas, o una embolia pulmonar en caso de que la válvula afectada sea derecha, de las cavidades derechas, o relacionadas con catéteres de marcapasos. Suele ser silente, los eventos embólicos pueden pasar de manera silente en casi el 50%, y cabe destacar que los pacientes que tienen un riesgo alto de embolia son aquellos que presentan una vegetación de más de 10 milímetros, y es por eso que en estos pacientes la cirugía de urgencia estaría indicada.
A su vez, obviamente, otras características del paciente, como ya la movilidad de la vegetación, que tenga antecedentes de FA, que tenga diabetes, son otros factores que se asocian a la embolia. En cuanto a la evidencia que justamente sustenta estas indicaciones de cirugía, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos este estudio publicado en el año 2011. Es un estudio prospectivo multicéntrico que contempla 61 centros en 28 países. Fue realizado entre el año 2000 y 2006 y se incluyeron 4.166 pacientes, de los cuales 4.075 presentaban justamente el diagnóstico de endocarditis infecciosa, que habían presentado insuficiencia cardíaca en algún momento, y 1.369 tenían al momento de enrolarse al estudio un cuadro de insuficiencia cardíaca. Se lo fue clasificando por la gravedad, la severidad del cuadro de insuficiencia cardíaca, y de estos 839, es decir, el 61.7%, fueron a cirugía cardiovascular. A su vez, de los 4.075 pacientes que habían ingresado al estudio, 2.716 no tenían un cuadro de insuficiencia cardíaca, y de los mismos, 1.168 fueron a reemplazo de válvula vía quirúrgica. En cuanto a las características de ambos grupos poblacionales, aquellos que tenían insuficiencia cardíaca y los que no tenían insuficiencia cardíaca, justamente se vio que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca presentaban una edad más avanzada, presentaban como característica al examen físico la presencia de un nuevo soplo o el empeoramiento de un soplo preexistente, la afectación de las válvulas izquierdas, de válvulas de cavidades izquierdas, tanto aórtica como mitral, dando como clínica una insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral y complicaciones paravalvulares. Todos estos ítems, estas características, se asociaban justamente a insuficiencia cardíaca de manera significativa. Y en cuanto al resultado, se evidenció que los pacientes que fueron a cirugía tenían un menor grado de mortalidad intrahospitalaria, una menor tasa de mortalidad intrahospitalaria, pero se puede observar que el resultado fue más abrupto y más significativo en aquellos que tenían un mayor grado de severidad de insuficiencia cardíaca, es decir, que presentaban una clase funcional 3 o 4. Es por eso que tanto como para la mortalidad intrahospitalaria como para la mortalidad a un año, los pacientes que se sometieron a cirugía tenían una menor tasa de mortalidad respecto a aquellos que recibieron tratamiento médico. Y bueno, y otra conclusión a la que llegó el estudio es que la insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 o 4 y las complicaciones paravalvulares se asociaban de manera independiente a la mortalidad a un año. Otro estudio que podemos comentar es este que fue publicado en el año 2018 en Dinamarca. Lo que hizo fue justamente tomar registros de Dinamarca entre enero del 96 y diciembre del año 2014. Se tomó a los pacientes que fueron sometidos a cirugía valvular versus aquellos que solamente recibieron tratamiento médico y se evaluó la mortalidad por todas las causas a los 10 años. Bien, de estos pacientes, 5.576 pacientes aproximadamente justamente pudieron enrolarse en el estudio, de los cuales 4.220, es decir, el 75% recibió tratamiento médico y el resto recibió tratamiento quirúrgico. Es un paciente que en cuanto a las características poblacionales, bueno, tiene una debilidad, ya que los pacientes que recibieron tratamiento médico eran considerablemente más añosos y se asociaban a mayores comorbilidades. Y como conclusión de este estudio, justamente los pacientes que tenían tratamiento médico a 10 años presentaron una mayor mortalidad respecto a aquellos pacientes que tenían tratamiento quirúrgico. Es uno de los estudios en los cuales la guía se basa justamente para justificar la indicación de cirugía, pero bueno, cabe destacar que quizás estaba un poco limitado. Sí. En este estudio, publicado en el año 2012, es un estudio retrospectivo unicéntrico entre el año 2003 y 2007, y lo que justamente lo que hizo fue evaluar la supervivencia al final de la estancia hospitalaria en los pacientes que ya se hayan intervenido para endocarditis infecciosa. Se tomó un N de 428 pacientes que se sometieron a la cirugía para endocarditis infecciosa, de los cuales el 58% fue de válvula nativa y el 42% de válvula protésica. En cuanto a las características poblacionales, la válvula principalmente afectada era la válvula aórtica,
más a predominio de las válvulas protésicas. Y en cuanto a la insuficiencia, bueno, obviamente insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral era la principal característica en ambos grupos, más a predominio quizás de las válvulas nativas, de los pacientes que tenían endocardititis infecciosa de válvula nativa. Y en cuanto a la mortalidad, se evidenció que la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a los 30 días en los pacientes que justamente se habían sometido a cirugía valvular era de menos del 10%. En el caso de la mortalidad intrahospitalaria era del 10%, en el caso de la mortalidad a 30 días era del 9%. Esto también fue significativo, y los pacientes que tenían válvula protésica tenían una tendencia, una tasa mayor respecto de aquellos que tenían la endocardititis infecciosa de válvula nativa. En cuanto a las complicaciones postquirúrgicas, la insuficiencia renal fue la más significativa. Como conclusión, el 90% de los pacientes que se sometieron a cirugía justamente sobrevivió hasta la alta hospitalaria y a los 30 días post-externación. Los pacientes que tenían afectación de la válvula protésica tuvieron una mortalidad más alta, como bien mencionaba, respecto a aquellos que tenían afectada la válvula nativa a 30 días. Y los pacientes, esta es otra conclusión a la cual llegó el estudio, que estaban afectados por Staphylococcus aureus tenían una mayor mortalidad tanto hospitalaria como a los 6 meses y al año respecto a los pacientes que no tenían el rescate de Staphylococcus aureus, sino que tenían otro patógeno como causa etiológica. En cuanto al siguiente estudio, este es uno publicado en el año 2019, prospectivo, multicéntrico y observacional. Justamente lo que tomaba eran 34 centros de 18 países entre el año 2008 y 2012, y el objetivo era determinar si es que habían factores clínicos que impliquen una cirugía, digamos, más precoz, si es que había complicaciones hospitalarias que justifiquen la cirugía precoz y la supervivencia a los 6 meses posterior a la cirugía. En este caso se tomó un N de 485 pacientes que tenían las válvulas de las cavidades izquierdas afectadas. Se los subdividió en distintos grupos poblacionales. El primer grupo era aquellos que se habían intervenido en el primer día. El segundo grupo de 135, aquellos que se habían intervenido en los primeros 6 días. El tercero, aquellos que se habían intervenido entre el séptimo y el día 15, y el cuarto, aquellos que se habían intervenido después del día 15. En cuanto a las características, no hubo muchas diferencias en los grupos, pero sí se pudo notar que el grupo que se intervino de manera precoz, es decir, en las primeras 24 horas, clínicamente presentó un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, es decir, que era la indicación más fuerte, y no tenía el antecedente de insuficiencia cardíaca previamente. Esto es algo como para recalcar, que justamente la clínica fue la insuficiencia cardíaca aguda. Y en cuanto a la indicación, también se asociaba a una vegetación de gran tamaño. Esto fue en todos los grupos poblacionales. Como conclusión de este estudio, lo que se determinó es que no importó tanto en qué momento se haya realizado la cirugía, porque no hubo variaciones significativas en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria y a la mortalidad a los 6 meses. Es decir, que no había una indicación estricta, digamos, para realizar una cirugía precoz. Y de esta manera se podía determinar que si el paciente está en condiciones y se puede expectar levemente a la evolución del cuadro infectológico, puede quizás demorarse un poco la cirugía, la indicación de cirugía, hasta que esté, digamos, hasta que lo pueda tolerar un poco mejor. Como conclusiones de todos estos estudios que adjuntamos, los pacientes con endocardititis infecciosa complicada que justamente se sometieron a cirugía valvular demostraron una menor tasa de mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo respecto a aquellos que recibieron tratamiento médico. La cirugía realizada precozmente, nuevamente reitero, dentro de los primeros 7 días, no se asoció con una menor mortalidad a los 6 meses, y es por esto que retrasar la intervención quirúrgica después de una complicación de endocardititis infecciosa puede estar clínicamente justificado para justamente estabilizar la clínica del paciente y tratar las comorbilidades asociadas si es que el paciente las tuviera. Bien, muchas gracias.